Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Un tiempo con la palabra de Dios es un tiempo con Dios. Un tiempo en la palabra de Dios es un tiempo con Dios. Este es un tiempo que Dios nos está regalando a cada uno de nosotros para poder compartir su palabra, para poder compartir todo aquello que Él tiene para cada uno de nosotros en su corazón. Por eso estás invitado y estamos invitados todos y cada uno de nosotros a compartir su palabra en esta noche, a compartir de su evangelio, a compartir las cosas que Él tiene para cada uno de nosotros en su corazón. Y esto es importante porque miércoles a miércoles estaremos compartiendo en este mismo horario la palabra de Dios que tiene que ver con tu corazón, con mi corazón, con tu caminata y con mi caminata. Sobre todas las cosas, la palabra del Señor a la luz de los acontecimientos actuales, a la luz de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. De pronto hay muchas preguntas, hay muchas interrogantes en el corazón de muchos de los miembros del cuerpo de Cristo respecto a las cosas que pasan. Por el otro lado, hay una cantidad tremenda de información a través de las redes sociales que muchas veces es buena, es aceptable y otras veces más bien deforma la verdad. Y por eso que como pueblo de Dios tenemos que estar atentos a lo que el Señor habla a través y a la luz de su palabra. Nosotros no tenemos que levantar la mirada ni de Cristo ni de su palabra, porque justamente ahí está la guía verdadera para cada uno de nuestros corazones. Un tiempo en la palabra de Dios es un tiempo con Dios. Y por eso tenemos el versículo de Romanos 5:10, que va a ser una constante en todos estos compartimientos. Dice la palabra: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Este es un versículo que identifica este tiempo en la palabra de Dios como un tiempo con Dios. Hoy día vamos a compartir un tema que considero que es muy importante, que vamos a tratar de hacer lo más resumido posible, pese a la cantidad de información que hay respecto a esto, pero que tiene que ver un poco con lo que está aconteciendo en este tiempo. Se está aproximando en los países, en diversas partes del mundo, el tema de la vacuna o no la vacuna. Hay información que viene, información que va, gente que dice que hay que ponerse, gente que dice que no hay que ponerse, gente que dentro de la iglesia que está diciendo que estamos ya viviendo tribulación, otros que no. En fin, hay una cantidad tremenda de información que las más de las veces lo que hace es confundir a la gente y no dejarle nada en claro, o en todo caso atemorizarla. Por eso es que nosotros tenemos la fuente más segura, que es la palabra de Dios. Y voy a pedir que me acompañen en este tiempo a Primera de Tesalonicenses capítulo 1 verso 10. Primera de Tesalonicenses capítulo 1 verso 10. Dice la Escritura: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Dice esperar de los cielos. ¿A quién está hablando? A su iglesia. Esperar de los cielos a su Hijo, a Jesucristo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Para hablar y enfocarnos en las cosas que están aconteciendo en este tiempo, tenemos que tener claridad en el corazón como hijos de Dios, de que el Señor nos libra de la ira venidera, para poder encarar la información que viene de una manera verdadera. Dice la palabra esperar de los cielos. ¿A quién esperamos de los cielos? A Jesucristo. ¿Para qué? Para que nos libre de la ira venidera. Dos puntos importantes que Primera de Tesalonicenses 1:10 nos dice.
No nos olvidamos que la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo de Dios, es Dios hablando al corazón del hombre. Esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Esto hace referencia, cuando la palabra de Dios nos habla de estas cosas, al arrebatamiento de la iglesia. Esto es importante también tomar en consideración. La resurrección de Cristo, de la que habla Primera de Tesalonicenses 1:10, garantiza la resurrección de los santos, es decir, de la iglesia de Jesucristo. Les vuelvo a repetir, está haciendo referencia el versículo 10 del capítulo 1 de Primera de Tesalonicenses al arrebatamiento de la iglesia. Y también dice, al cual resucitó de los muertos. Esta resurrección de Cristo garantiza la resurrección de los santos, garantiza la resurrección del pueblo de Dios. Es decir, que el Señor, a la luz de las Escrituras, nos libra por medio de la cruz, nos libró por medio de la cruz, ya que el juicio que vendrá a todos va a ser un juicio a los que rechazan a Cristo y a la cruz. Esto es muy importante tener claridad, porque hay mucha gente dentro del pueblo de Dios que dice, no, vamos a estar en la gran tribulación, vamos a estar bajo el juicio de Dios. Eso no es cierto. Por eso la palabra del Señor es muy clara y dice, y esperar de los cielos, nosotros como hijos de Dios, como cristianos nacidos de nuevo, estamos esperando de los cielos al Hijo de Dios, a Jesucristo, al cual el Señor Dios resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Por eso hace referencia al arrebatamiento de la iglesia. Por eso esperamos de los cielos a Jesús. Y también la resurrección de Cristo garantiza la resurrección de los santos. Esto es muy importante. El Señor nos libra por medio de la cruz, ya que el juicio va a venir a quienes rechazan a Cristo y a la cruz. En las cartas a los tesalonicenses, esto es algo que se repite muchas veces. Es algo que se recalca muchas veces, como en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, verso 15 al 17, que vamos a dar lectura por cuestión de tiempo de estos versículos, de estos dos versículos. Los otros los voy a citar para que ustedes puedan estudiarlos ahí en su casa, en su hogar. 1 de Tesalonicenses capítulo 4, verso 15 al 17. Dice la palabra, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ahí claramente estos versículos están hablándonos de lo que es el arrebatamiento. Y por eso que 1 Tesalonicenses 1:10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo. ¿A quién? A Jesucristo, que resucitó de los muertos, a Jesús quien nos libra de la ira venidera. Eso es lo que dice la Escritura. Otros versículos que de la misma manera hablan de esa esperanza que tenemos y de lo que el Señor hará, está en 1 de Tesalonicenses 5:23, 2 de Timoteo 4:8, Tito capítulo 2, verso 11 al 13. Estas citas señalan la inminente liberación divina que está sobre el pueblo de Dios. Dice la palabra de Dios ahí en 1 de Tesalonicenses 1:10, nos libra de la ira venidera. Este es un punto muy importante. Muchos dicen, no, la iglesia va a pasar tribulación. El Señor dice que Él nos libra de la ira venidera. ¿Cómo nos libra de la ira venidera? Justamente porque Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, ¿no es cierto? Y resucitó de los muertos. ¿Quién nos libra de la ira
venidera. Eso es lo que dice la palabra. Esto está haciendo referencia, por un lado, a la ira temporal de Dios que vendrá sobre la tierra en el tiempo de la tribulación, y a la ira eterna de Dios. Son dos tiempos. Nos libra de la ira venidera, dice la Escritura en 1 Tesalonicenses 1:10. Les digo, esto hace referencia primero a la ira temporal de Dios que vendrá sobre la tierra en la tribulación, y a la ira eterna. Vamos a ver en el primer caso, a la ira temporal. Ahí tenemos Apocalipsis capítulo 16. Apocalipsis 6, verso 16 y 17. Dice la Escritura, escuche bien, hermano. Dice la Escritura: y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, y escóndennos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, de la ira del Cordero, y de la ira del Cordero. Fíjense, Apocalipsis, vamos a volver a dar lectura porque es importante. Estamos hablando de la ira temporal de Dios que está en Apocalipsis capítulo 6, verso 16 al 17, dice: y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Esto es lo que dice Apocalipsis 6, versos 16 al 17, hablando y haciendo referencia a la ira temporal. Apocalipsis 19, 15, vamos a Apocalipsis 19, 15, la palabra del Señor dice lo siguiente, dice: de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar de vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. De la ira de Dios Todopoderoso. Esto está haciendo referencia a esa ira temporal que se va a llevar a cabo durante el tiempo de la gran tribulación. La ira eterna la vemos reflejada acá en Juan, capítulo 3, acompáñenme en sus Biblias a Juan, capítulo 3, verso 36, y dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ahí estamos hablando de la ira eterna. Esa ira eterna va a ser reflejada en el lago de fuego. Vemos también en Romanos 5, acompáñenme en sus Biblias a Romanos 5, Romanos capítulo 5, verso 9 al 10, dice la Escritura: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos, ¿de qué? De la ira. Escuche bien, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, él nos justificó en la muerte en la cruz con el derramamiento de su sangre, por él seremos salvos, ¿de qué? De la ira. Escuche bien, de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Ahí está la palabra de Dios hablándonos acerca de lo que este versículo 10 de 1 Tesalonicenses dice, que el Hijo nos libra de la ira venidera. Y acabamos de dar lectura en Romanos 5, versos 9 al 10, a eso justamente. Y dice muy claramente: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre. Si tú has nacido de nuevo, entonces ya estás justificado en su sangre, es decir, que la justicia de Dios te ha sido imputada a ti y a mí,
y nos presenta a Dios Padre como justos por su muerte expiatoria en la cruz. Por él seremos salvos de la ira, tanto de la ira eterna como de la ira temporal que se va a llevar a cabo durante el tiempo de la tribulación. Esto es muy importante tener claro. ¿Por qué es importante tener claro? Porque esto nos da luz a los acontecimientos que estamos viviendo hoy, ¿no? Esto es muy importante, porque esto puede marcar la diferencia entre lo que es la marca de la bestia y una vacuna. Son dos cosas totalmente diferentes en tiempos diferentes, ¿no? Para empezar, el tiempo de la marca de la bestia, obviamente la iglesia de Cristo no va a estar, porque el Señor nos libra de la ira, tanto de la eterna como de la temporal de la que estamos hablando. Entonces son diferentes maneras de ver las cosas de acuerdo a la Escritura. Pero si pensamos que la iglesia va a pasar tribulación, entonces podemos entender de una manera totalmente diferente. Por eso es importante tener claridad respecto a que el Señor nos libra de esa ira, tanto de la ira eterna como de la ira también temporal de Dios, ¿no? Que va a venir sobre la tierra, que está en proceso de llegada de la ira temporal que va a venir sobre la tierra, sí, pero hay tiempos y momentos donde van a darse las cosas, no de acuerdo a lo que puedan decir en las redes sociales mucha gente, sino de acuerdo a la Escritura, a lo que la palabra de Dios nos está señalando momento a momento. Esto es muy importante. Esto es muy importante. No nos dejemos llevar por lo que la gente dice. Dejémonos llevar por lo que Dios nos dice en su palabra. Somos la iglesia de Jesucristo, tenemos el Espíritu Santo de Dios y Él nos guía siempre a toda verdad. Dice la Escritura en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 9. Y escuche bien esto, hermano, para ratificar aquello que estamos compartiendo en esta noche, que es una primera parte de lo que luego el próximo miércoles estaremos compartiendo. Dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. No estamos puestos para ira. El Señor nos va a librar de la ira venidera. Por eso el arrebatamiento es un hecho que se va a dar antes de la aparición del dictador mundial, del gobernador mundial, del anticristo. Va a ser antes, no después. La iglesia no va a estar en ese tiempo porque no nos ha puesto Dios para ira. Porque el Señor ha derramado en su muerte expiatoria su sangre preciosa, nos ha imputado justicia. Y la ira de Dios es sobre el hombre de pecado, no sobre su iglesia que ha sido lavada por la sangre preciosa de Cristo, con lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. Esto es importante tener claro para no mezclar las cosas y entender, o más bien malentender, lo que el Señor nos está diciendo. Gracias a la salvación de Cristo, gracias a que hemos nacido de nuevo por la gracia de Dios, hemos sido librados de la ira eterna de Dios, del infierno, y de la ira temporal en el tiempo de la tribulación. Eso es importante también tener claridad en ese sentido. Por eso, Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 10, dice, y esperar, tú y yo, como hijos de Dios, estamos esperando a Jesús de los cielos, a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira eterna. Eso es lo que estamos haciendo. Por eso decimos, Cristo viene. Cristo viene. Y esto es importante tener claro en nuestro corazón. Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. ¿Contra qué? ¿Contra la iglesia? No, Señor. Contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ahí están involucrados todos aquellos que rechazan la predicación del Evangelio, rechazan la verdad que es Cristo mismo, y entonces, claro, ahí la ira de Dios, ¿no es cierto? Como dice, se revela desde el cielo contra toda impiedad.
La iglesia no está andando en impiedad, al contrario, ha sido justificada por Cristo y lavada con la sangre preciosa de Cristo. La justicia de Dios le ha sido imputada y por lo tanto no va a pasar esa ira de la que habla la palabra de Dios, porque la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia. Por eso es que desde que hemos nacido de nuevo, Dios no nos dice que somos injustos, sino que somos los justos de Dios. No por nuestras obras, no porque somos buenitos, sino porque la sangre de Cristo nos cubre y la muerte expiatoria de Cristo está obviamente a favor de cada uno de nosotros. La ira de Dios es la respuesta justa de Dios contra el pecado. La paga del pecado es muerte. Y para ratificar lo que estamos diciendo en este espacio de tiempo, dice Romanos 8:1. Ahora pues, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí está hablando de gente que ha nacido de nuevo, que tiene una realidad espiritual diferente, que tiene en su interior morando al Espíritu Santo de Dios. Hemos sido comprados por precio de la misma sangre preciosa de Cristo. Por eso es que la ira de Dios no está sobre el pueblo de Dios. Vamos a ser librados de esa ira, como hemos leído en varios de los versículos de la palabra. Entendiendo esto, vamos a poder ver las cosas que están sucediendo en este tiempo de una manera diferente, de una manera distinta. En este tiempo, y no solamente ahora, desde hace 2000 años, ¿no es cierto? Dice la palabra de Dios que estamos viviendo los últimos días. Lo que ahora en este tiempo estamos viendo de manera ya visible con nuestros ojos es el cumplimiento de muchas cosas que la palabra de Dios hablaba. Pero los últimos días estamos viviendo hace 2000 años. Pero no confundirnos, son los últimos días, ¿verdad? Estamos viviendo dolores de parto también, pero de hecho, todavía aquí no está la presencia del anticristo en persona. Por esa misma razón, la iglesia de Cristo estamos esperando de los cielos, ¿a quién? Al Hijo, el cual resucitó de los muertos, quien nos libra de la ira venidera. Estamos esperando de los cielos. ¿Para qué? Para que nos libre de la ira venidera. Él nos recogerá. No estaremos en ese tiempo, ni en la parte de la ira temporal, y menos en la parte de la ira eterna. Por eso esos versículos hacen referencia al arrebatamiento de la iglesia. Y la resurrección de Cristo, como les dije en un principio, garantiza la resurrección de los santos. Nos libró por medio de la cruz. Porque el juicio va a venir a todos quienes rechazan a Cristo y a la cruz. Este es un hecho que es evidente y que es muy importante tener en consideración para cada una de nuestras vidas. ¿Para qué? Para poder entender y ver las cosas que suceden a nuestro alrededor a la luz de las Escrituras. Hay mucha información de todo tipo. La verdad, en muchos casos la gente sin saberlo se vuelve especialista de todo, pero al final acaba repitiendo lo que en el fondo no sabe ni conoce. Por eso es importante no confiar, no fiarnos de las cosas que la gente dice, sino sobre todo de la palabra del Señor. Una cosa es la marca de la bestia, eso es una cosa, y ese es un tiempo en el que se va a dar. Y otra cosa, por ejemplo, son las vacunas que se están promoviendo a nivel mundial. Una cosa no tiene que ver con la otra de ninguna manera. Y eso vamos a ir viéndolo a la luz de la Escritura. Por eso, un tiempo en la palabra de Dios es un tiempo con Dios. Por eso estamos hablando de que el Señor nos libra de la ira venidera. Y hemos tenido varios ejemplos a la luz de la Escritura, como cuando iba a caer la ira de Dios, Dios libraba a los suyos siempre. El caso de Noé y su familia, por ejemplo, ¿no? Y muchos otros también, que no es el momento de dar esos ejemplos, pero hay muchos ejemplos de ese estilo que nos dan a entender todo aquello. Pero la palabra de Dios nos dice claramente que Él nos libra de la ira venidera. Y por eso la palabra de Dios es así de clara.
¿no? Por eso decía la palabra de Dios, porque mucho más en Romanos 5, 9 al 10, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos. ¿De qué? De la ira venidera y de la ira eterna también. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Eso es muy claro. Entonces pensar que vamos a pasar la ira de Dios y que la ira de Dios va a caer sobre... No, Cristo ha muerto por nosotros en la cruz, no te olvides. Por eso la palabra de Dios dice que no hemos sido puestos para ira, sino para salvación. ¿Salvación de qué? De la ira venidera y de la ira eterna. Y eso es importante tener claro para que no nos confundamos a la hora de sacar conclusiones. Porque sacar conclusiones fuera de la Escritura es complicado, no está bien. Necesitamos pedir la guía del Espíritu Santo para entender las cosas que Dios está hablando en este tiempo a sus iglesias. Gracias a la salvación hemos sido librados de la ira eterna de Dios en el infierno, así como de la ira temporal de Dios durante el tiempo de la gran tribulación. Esto es muy importante entender y, como les decía en un principio al empezar este compartimiento, este es un tiempo en la palabra de Dios que es un tiempo con Dios, un tiempo para meditar, para recibir de su enseñanza y para hacernos pensar que realmente, para empezar, todo está bajo el control de Dios, nada de lo que está aconteciendo Dios no se ha enterado, Dios está en control, lo que no significa que todo lo que vemos va a salir bien, pero aún así Dios está en control de las cosas. Y lo que tenemos que hacer para mantener control también en nuestra vida es depender del Espíritu y de la palabra de Dios y no de lo que la gente dice, habla o cree. Esto es muy importante. Es muy importante porque estamos en un tiempo, como siempre, especial. Los últimos días están muy claros. Hace 2000 años desde que Cristo ascendió a los cielos, estamos viviendo los últimos días. Y conforme pasa cada día, más últimos todavía. Así que una bendición poder haber compartido con ustedes este tiempo en la palabra de Dios, un tiempo con Dios. Dios los bendiga ricamente y Dios mediante estaremos compartiendo sobre este tema la continuación el próximo miércoles a la misma hora por este mismo medio. Dios les bendiga ricamente a todos los hermanos que se han conectado en esta noche y los que de luego van a reproducir este material para poderlo escuchar y meditar con la palabra de Dios. Dios les bendiga ricamente. Ha sido una bendición estar con ustedes y conectarme con ustedes a través de este medio, a través de esto que es el Facebook Live. Dios los bendiga ricamente. Y damos gracias al Señor por este tiempo. Gracias, Padre, por tu Espíritu Santo que ha sido derramado sobre nuestras vidas y corazones. Gracias por cada hermano y hermana que va a ver, Señor, este compartimiento. Gracias por cada vida que va a ser tocada en esta noche y a la luz de cada reproducción de este video. Dios les bendiga ricamente. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.